9:02. Bienvenido a la Argentina, Gustavo Silvestre. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Te escuchás bien? Yo perfecto. Bueno, ¿Vos? perfecto. Muy bien. Bárbaro. Bueno, espero que la audiencia escuche también. Bueno, volviste de unas vacaciones. Unas mini vacaciones, falté un lunes, tampoco ¡Epa! tampoco tanto. Tiró para recursos humanos. Un solo lunes Un fue. lunes, descuéntenme un lunes. No, lindo acá, volviendo al ruedo. Bueno, descansando un poco, también está bueno descansar un poco. Sí, pero viste que uno no puede con su genio. Anduve una semanita por Buenos Aires, es linda Buenos Aires, de paseo, y aproveché... Capital, ¿no? Sí, capital. Y aproveché para hacer un viaje en el tiempo al país que añora Milei. Viste que... Para, que me complicaste la vida. Un viaje al país que añora Milei. Al país que añora Cuando vos Milei. añoras algo, extrañas algo. Extrañas o admirás. Admirás. O pretendés ir a ese momento. Claro. Viste que Milei dice que el mejor momento de la Argentina, o al que quiere volver, es a principios del siglo pasado, cuando Argentina era el granero del mundo. 1930. Y sí, un poquito antes, entre las primeras décadas del 1900. Ah, mirá vos, de Alberdi, esa onda de esa. Un poquito después, pero ahí. Porque él nombra mucho a Alberdi, es más, lo nombró en La Rural, esa Argentina de Alberdi. Sí, pero viste que dicen que hay que retroceder 100 años para atrás para mirar la Argentina ideal. Entonces, entre paseo y paseo, anduve por algunos lugares, escuché, abrí los oídos, cerré los ojos y me imaginé esa Argentina de Milei, un viaje al pasado y un viaje al futuro. Lindo. A ver cómo sale esto. Pasé por la sociedad rural, donde desde afuera se oían los festejos de los más ricos del campo. Celebraban que Milei había bajado las retenciones. ¿Cómo lo aplaudían? Es decir, los grandes dueños de la tierra y del ganado van a pagar menos por exportar carne y granos. Una fiesta que recuerda lo que pasaba 100 años atrás, cuando el país era el granero del mundo, cuando los ricos de la Argentina viajaban a Europa como si fuera su patio de atrás, exportaban sin mirar hacia adentro y festejaban. Hoy Milei reclama flexibilización laboral mientras los laburantes sobreviven. La fiesta es para los de siempre y el ajuste es para los laburantes. Qué panorama que planteaste, gato. Sí, y digo, ¿y cómo estaban los laburantes en esa Argentina de Milei? Como para muestra sirve un botón. Anduve por San Telmo, visité un lugar que se llama El Zanjón de Granados. Es un museo en la calle Reconquista. Está a 5 o 6 cuadras de Plaza de Mayo. Ay, nomás. Eso fue una mansión que levantó un acaudalado comerciante español, la familia Miggins, antes de la independencia. Exportaban, eran de los exportadores, de la gente que exportaba cueros a Europa. Esa mansión con la fiebre amarilla, estamos hablando del 1870, antes de principio de siglo, como el resto de las grandes casas de San Telmo, donde vivía la aristocracia porteña, con la epidemia amarilla se mudaron todos a la zona norte de la ciudad, claro, siguiendo el consejo de Sarmiento, que ante una pandemia el consejo que dio es corramos, huyamos. Se fueron a la zona norte y esas mansiones se convirtieron en conventillos, en grandes casas de alquiler. Bueno, en la Argentina que Milei añora, en esa casona de inquilinatos, que es un botón de muestra, se hacinaban, era una mansión donde vivían, fue construida para una familia de ricos españoles donde vivían 6 personas, una familia de 6 personas. Bueno,
A principios de siglos, cuando se convirtió en conventillo, se hacinaban en pequeñas piezas, esa mansión se reconvirtió, entre 150 y 200 personas. En un mismo lugar. En un mismo lugar con pequeñas habitaciones. Pregunté cómo vivían. Entre otras cosas que muestran cómo vivía la clase laburante en ese principio de siglo, los guías, los investigadores que hacen la visita guiada en el conventillo, me contaron que esas 150, 200 personas compartían 2 baños. Había solamente 2 baños en todo el conventillo. Los baños de la casa. Los baños de la casa. Y tenían un turno para bañarse. Las personas se podían bañar una vez por semana, solamente. Entre otras situaciones, también la casa de inquilinatos a las 6 de la tarde se cerraba. El que no entraba al conventillo antes de las 6 de la tarde dormía afuera. Algunos datos que muestran la miseria y cómo se vivía en ese momento, no exenta de excesos. En 1905, por ejemplo, hubo una huelga histórica de inquilinos que dejaron de pagar no es que vivían de arriba, tenían que pagar el alquiler. Dejaron de pagar durante 2 o 3 meses en una huelga histórica para que se rebaje el precio. Abrí los ojos y volví a pensar qué es lo que pasó, qué es lo que pasa en la Argentina de hoy con la liberalización de los alquileres y lo que le cuesta pagar un alquiler. No se solucionó eso. No se solucionó. Por eso, en ese abrir y cerrar de ojos es un viaje al pasado y casi un viaje al futuro, algo que nos estamos acercando. Un detalle más. En una de las ventanas de la casona había el marco de acero, de aluminio, de acero creo que es, con la marca de la empresa del taller que había construido la ventana, los talleres Bacena. Cuando la guía preguntó, éramos un grupo de turistas, entre comillas, todos locales, no había turistas extranjeros. Cuando le preguntó si les evocaba algo, si les decía algo, Talleres Bacena, de las 20 personas que había, nadie levantó la mano ni sabía a qué se refería. Ajá. Recordemos, Talleres Bacena se refiere era una gran metalúrgica fundada por un italiano y en ese principio de siglo que añora Milei hubo una gran huelga motorizada principalmente por los delegados anarquistas y socialistas, una gran huelga porque tenían jornada laboral de 11 horas, pidiendo la rebaja de la jornada laboral. Esa gran huelga desembocó durante el gobierno de Irigoyen, año 1919, a pedido de las clases dominantes de la Argentina, desembocó en una gran represión con el ejército que se recuerda en la historia como la Semana Trágica. ¿Sabés cuántas personas murieron en la represión del ejército? ¿Cuántas? Hay que decirlo 2 veces porque parece mentira. 700 personas murieron bajo las balas de los Mauser del ejército durante esa semana de represión en los talleres Bacena y en las calles de Buenos Aires. Para que el trabajador trabaje menos horas y pueda descansar, por ejemplo. Después de una semana lograron que se sentaran a negociar y rebajar el horario de laburo en esa metalúrgica. Pero el precio que pagaron los laburantes fue altísimo. 700 personas murieron. Lo tuve que googlear porque digo, no, el guía capaz que le puso levadura. No, es la verdad posta. Histórica. Entonces, y me llamó la atención la poca memoria que tenemos los argentinos y que muchas veces nos hace repetir historias. Esa semana trágica ocurrió 2 años después, iba a ocurrir
los fusilamientos en la Patagonia, en el sur argentino, los fusilamientos de peones patagónicos que retrató en su investigación Osvaldo Bayer. Entonces pensaba con esas postales del pasado, relacionándolo con el presente. Hoy se viene la reforma laboral de Milei. Los poderosos de la Argentina están pidiendo mayor flexibilización, aplauden que le bajen los impuestos, las retenciones a los sectores más acaudalados del país, mientras por otro lado también aplauden la represión a los jubilados o el veto de un aumento de 40.000, 50.000 pesos. Pensaba entonces, ese país ideal, ese es el país ideal al que Milei promete regresar. Ricos más ricos, trabajadores sin derechos, represión, miseria, un gobierno que le baja los impuestos a los que más tienen y que vetan los aumentos a jubilados empobrecidos. Ese viaje en el tiempo fue entonces como mirar un espejo. Y una frase hecha que no deja de tener vigencia: un país que no aprende de su historia tal vez esté condenado a repetirla. Cerramos esto con una frase que dijo Javier Milei, que lo trajimos a propósito de esta situación, para saber qué significa patria para el gobierno libertario de Javier Milei. Gracias, Gustavo. De nada, nos vemos la semana que viene. Nosotros somos patriotas, amamos el suelo de nuestra nación, la tierra que vio crecer nuestros antepasados, la epopeya de nuestros héroes y las instituciones que fundaron los próceres de la generación del 37 y no los que suspiran a la sombra del tirano restaurador. De esta manera estamos convencidos de que bajar la inflación es hacer patria, bajar la pobreza es hacer patria, bajar los impuestos es hacer patria, bajar la inseguridad es hacer patria, comerciar es hacer patria, recuperar el respeto del mundo es hacer patria, revalorizar nuestra moneda es hacer patria, desendeudarse es hacer patria y, parafraseando el lema de esta institución centenaria, cultivar el suelo es hacer patria. Arrancamos el día con actualidad, entrevistas y buen humor. Nos informamos, te escuchamos, te contamos, pensamos, preguntamos, nos reímos, nos emocionamos y compartimos. Hacemos juntos este viaje, cada día, en Radio Kermés 106.1.